amigos, me prohibieron entrar en una discoteca, aquí en Madrid, sí. Yo ayer no tenía ganas de salir, pero resulta que había dos amigas mías de Galicia aquí, estaban en un cumpleaños y me dijeron, oye, vente a tomar algo, baja del hotel. Allí voy yo. Y me dijeron, vamos a un sitio que es así de tarde. Era como un sitio más chic, ¿no? Digámoslo así. Además era un cumpleaños al que yo no estaba invitado, iba acoplado. Y ya cuando llegué allí el portero me miró raro. Y dije, aquí estamos. Tras un rato de espera, salió una de las chicas del cumpleaños y le dijo al portero, vienen con nosotros, tal, que pasen. El portero como que se quedó así medio rayado. Y en esto que veo que el portero se pone a hablar con la chica esta y que le susurraba algo. No sé qué estaba contando. En esto que viene la chica y nos dice, yo iba con dos amigas, ¿vale? Y dice, las dos chicas pueden pasar, él no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Y dice el portero, es que no me gustan sus pendientes, su cadenita y va en sudadera. Me cago en mi vida. Yo iba así. He puesto la misma ropa para que veáis. Una sudadera, un pantalón y unas zapatillas blancas. Nada más. Dice que no puedo por los pendientes y la cadenita. Esto a día de hoy aún sigue pasando. Yo no tenía nunca me había pasado esto en la vida. Que me digas, oye, vale, la gala de los premios a lo que fui otro día, no voy a ir en chándal. Pero para ir a tomarme un roncola, ¿qué quieres que me ponga? Tengo pinta de que vaya a atracar a alguien o hacer algo raro, no lo entiendo. Y una amiga me dijo, joder, ¿por qué no sabe quién eres? Si no, claro que te dejaba pasar. Y yo, es que no es que quien yo sea, me chupa un huevo quien sea yo. Soy una puta persona, tío. Me pareció tan mal que me fui para el hotel y me marché. No voy a decir yo aquí el nombre del local, tenía un nombre de una flor, no lo sé. No, es que si igual si se quita la cadena y los pendientes igual puede pasar. Yo no me voy a quitar nada. Los pendientes son mi seña de identidad y me los pongo porque me gusta. Me iba a tomar una copa, no una. No sabía yo que esto pasaba aún a día de hoy. ¿Vosotros conocéis algún caso? ¿Os ha pasado algo parecido? Hacedmelo saber en comentarios, por favor, porque esto es de traca.